Buenas tardes. Vamos a ver el tema Introducción al estudio del álgebra. Iniciamos con el análisis de los números reales. Los números reales son un conjunto de números formados por 4 subconjuntos. Los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. La unión de todos estos conjuntos forma el conjunto de los números reales, que lo identificamos como R1. Entonces la unión de los números naturales identificados como el conjunto n, con los números enteros identificado con la letra E, los números racionales identificados con la letra R y los irracionales con la letra I. A continuación vamos a ver las características de cada uno de estos conjuntos. Primeramente, los números enteros están formados por los números que aparecen en esta lista y pueden ser positivos o negativos. El concepto de positivo o negativo es en relación a la posición que ocupan con respecto de su origen, que es el número, que es el 0. Hacia la izquierda del 0 son números negativos, hacia la derecha del 0 es número positivo. Es decir, hacia la derecha tenemos los números mayores que el 0 y hacia la izquierda los números menores que el 0. Este concepto es muy importante. La dimensión o el lugar que ocupan en relación al 0. ¿Okay? En este conjunto podemos asociar con puntos en una recta, en una asociación biunívoca, y tendríamos lo que conocemos como la recta numérica o recta real. ¿Ok? Los números reales entonces se pueden asociar a una recta numérica en una correspondencia biunívoca. ¿Okay? Los números ocupan o tienen una relación con un punto específico con un punto específico en la recta, es decir, ocupan un lugar específico en el espacio. Más adelante vamos a ver la utilidad de esto. Si al definir una operación entre dos elementos de un conjunto, el resultado es un elemento del mismo conjunto, se dice entonces que tenemos una operación binaria. En el conjunto de los números enteros se definen las siguientes operaciones: suma, diferencias o resta y multiplicación o producto. La división no está considerada dentro de las operaciones de los números enteros porque pudiera darse el caso que el resultado de una división no corresponda a un elemento del conjunto, por lo tanto no sería una operación binaria. Una división entre dos elementos, entre dos números enteros, pudiera dar un número que pertenece a los números, al conjunto de los números irracionales, por ejemplo, o los racionales. Entonces no se cumple con la operación binaria. ¿Okay? Por eso la división no está dentro de las operaciones de los números enteros. O podemos dividirlos. Entonces tenemos la suma, la resta, que bueno, pues ya las conocen. Y aquí algunos ejemplos. ¿Okay? Aquí algunos ejemplos de la multiplicación o producto. Los números enteros tienen propiedades que son leyes
que son axiomas. Sí, son verdades que aceptamos, son proposiciones que aceptamos como verdaderas y tienen el poder o la fuerza de un axioma. Las propiedades son la ley conmutativa de la suma, que nos dice que dos números pueden sumarse no importando el orden de los números, el resultado es el mismo. En este caso 2 más 3 resulta lo mismo que 3 más 2. El orden, esa la conocemos coloquialmente con la frase el orden de los factores no altera el producto. Es la ley conmutativa de la suma y la misma aplica para la multiplicación. El orden de los factores, en este ejemplo, no altera el producto. 2 por 3 es igual a 3 por 2. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. O sea, no tenemos problema al intercambiar la posición de los elementos de la operación. Luego tenemos la ley asociativa de la suma, donde tenemos que puedo asociar indistintamente dos sumandos y el resultado no se altera. En este caso, 2 más 4 más 7 es lo mismo que si agrupo el 4 más 7 en un factor y le sumo el 2. Es lo mismo que si intercambio el factor 2 más 4 más 7. O sea, puedo asociar indistintamente los sumandos. Y lo mismo sucede para la multiplicación. Esto es muy importante cuando estamos trabajando con expresiones algebraicas. ¿Ok? Estas leyes tienen un peso determinante en la resolución de ecuaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta las leyes de los números enteros o de los números reales. Esto aplica para todos los números reales, enteros, racionales, irracionales y naturales. ¿Okay? Luego tengo la ley distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Significa que un elemento que está multiplicando una suma puede asociarse o puede sumar a cada uno, multiplicar a cada uno de los sumandos indistintamente. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el 2 que está multiplicando a la suma de 4 más 7. ¿Ok? Entonces, es lo mismo expresarlo así. El resultado va a ser lo mismo que si hago la multiplicación por separado. 2 por 4 son 8 y sumo el resultado 2 más 7, 2 por 7, perdón, que son 14. Esto es 22. En este caso, 4 por 7, 4 más 7, perdón, son 11. 2 por 11 son igual 22. Ok, es la ley distributiva de la multiplicación. Aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. La agrupación, y surge aquí, lo menciono porque aquí lo estamos viendo. La agrupación de elementos o de operaciones entre corchetes o paréntesis indica prioridad. Prioridad. Esto es prioritario. Es decir, tiene prelación.
esto va a ser primero, lo que está dentro de los paréntesis, lo que está dentro de las llaves, tiene prelación. Primero se va a ejecutar esa operación. No olvidemos esa parte. Y esto adquiere relevancia en el tema de la ley distributiva. ¿Ok? Como aquí tengo una prioridad, para resolver ecuaciones, puedo asociar o distribuir, perdón, el multiplicador, el elemento que está multiplicando, que es el 2, lo puedo distribuir entre cada uno de los sumandos. La siguiente ley es el 0. La ley del 0 sumado a cualquier número real produce el mismo número. Y el 1 multiplicado por cualquier número real produce el mismo número. Es decir, al 5, en este ejemplo, al 5 le sumo el 0, nos da 5. Y también si multiplico el 5 por el 1, esto es 5. Aquí hay un pequeño error, perdón. La siguiente ley es el 0 multiplicado por cualquier número real produce 0. Y la ley de cerradura, por último, es que al operar con elementos de un conjunto, el resultado sea un elemento del mismo conjunto. Okay. Entonces, estas serían las leyes de los números reales. Aplican para todos los números reales. ¿Sí? Okay. Luego tenemos dentro del conjunto de los números reales, tenemos el subconjunto de los números racionales. Los números racionales, sus elementos son fracciones. Aquí hay una expresión generalizada o que generaliza la naturaleza de los números reales. A entre B, donde A y B pueden ser cualquier número real. Siempre y cuando B no sea 0. Entonces, esta es la forma en que se expresan los números racionales. Las operaciones definidas dentro de este conjunto son la suma, la resta, multiplicación, división, potencia y raíces. Bueno, aquí tenemos la operación de suma o adición. En este ejemplo tengo tres números racionales que son el 4 tercios, el 8 quintos y el 9 cuartos, los cuales están sumando los dos primeros y restando el último. Aquí tengo entonces la primera parte de esta operación. Voy a obtener el mínimo común denominador, que es 60. ¿Por qué? Porque 3 por 5, 15, por 4 son 60. 60 entre 3 son 20. 20 por 4 son 80. 80. Y luego tengo el 60 entre 5 son 12. 12 por 8 son 96. Y por último, 60 entre 4 son 15. Por 9 son 135. Ahora hago la operación 80 más 96 menos 135 me da 41 entre 60. Y esa sería la respuesta, que si es posible que podamos simplificar esta operación, lo hacemos. En este caso ya no es posible la simplificación, entonces quedaría 41 centavos. Luego tengo la multiplicación, que se obtiene multiplicando
los numeradores y a continuación multiplico los denominadores. Entonces aquí tengo 12 por 8 por 2 son 192 y 3 por 5 por 4 son 60. 192 centavos equivale a 16 quintos. ¿Okay? Es una simplificación. La división se obtiene multiplicando cruzado, es decir, el denominador de la primera por el numerador de la segunda y el numerador de la primera por el denominador de la segunda. 3 por 8, 24. Y esto va a ser el denominador. Perdón. Esto va a ser el denominador. Y el resultado 24 por 6 va a ser el numerador. 144 24avos. Lo simplifico encontrando que esto equivale a 6 enteros. Recuerden la ley, cualquier número dividido entre 1 es igual al mismo número. Entonces aquí tengo la división. La potencia, para calcular una potencia de un número racional, entonces lo que hago es calculo la potencia del numerador y del denominador. 7 quintos al cuadrado es igual a 7 por 7, 7 al cuadrado, entre 5 por 5 al cuadrado, que es 5 por 5, son 25, 49 25avos. Y la raíz, en este caso raíz cuadrada, de 16 cuartos, entonces obtengo la raíz de 16 y la raíz de 4 por separado, es decir, la raíz del numerador y la raíz del denominador. Esto equivale a 4 medios, el resultado es 4 medios y esto equivale a 2 enteros, simplificando. Los números irracionales, a continuación el siguiente conjunto de números es los números irracionales. Y su definición es aquellos que no pueden ser expresados por un número racional. Por ejemplo, tenemos el número pi, que es 3.1416 hasta el infinito, la raíz de 2, la raíz cuadrada de 2, perdón, la raíz cuadrada de 3. Su característica es que no puede expresarse mediante un número racional. Sin embargo, también se pueden asociar a una recta. Y sus operaciones y propiedades son las mismas que para los números racionales. Dentro de los números reales tengo el concepto de valor absoluto. El valor absoluto de un número se simboliza de esta manera. Esa es una generalización, acuérdense. Y es el valor sin importar el signo que tenga. Sin importar el signo que tenga, se asume como signo positivo cualquier número para expresar su valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de 3 que nos está diciendo esta igualdad aquí, el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de 5 es 5. El valor absoluto de 31 negativo es 31. En este caso el valor absoluto de 83 negativo es 83.
Entonces, ese es el concepto de valor absoluto. Ese es el valor del número sin considerar el signo. Tengo también el concepto de números iguales, desiguales y simétricos. Dos números algebraicos son iguales si tienen el mismo valor y el mismo signo. Son desiguales si tienen distinto valor o distinto signo. Y simétricos es si tienen el mismo valor absoluto, aunque el signo sea diferente. Su particularidad de los simétricos es que se localizan a igual distancia del origen que es el 0. Sin embargo, uno está hacia la derecha y otro a la izquierda. Pero son simétricos, se encuentran, es un reflejo de uno del otro. ¿Okay? El concepto de números simétricos. Y tenemos el concepto del 0. Es un concepto muy interesante. Porque el 0 significa mucho. El 0 tiene un gran significado para las matemáticas, entonces para el álgebra sobre todo. El número 0 tiene las siguientes particularidades. Desde el punto de vista del álgebra, 0 es mayor que cualquier número negativo. 0 es menor que cualquier número positivo. ¿Okay? Entonces 0 está en el centro, es el origen. Y acá tenemos a los negativos y acá tenemos a los positivos. Si sumamos el 0 a cualquier otro número, el resultado será ese número, ese mismo número. O sea, no se altera, es un neutro, también se llama ley de los neutros. Si multiplicamos un número cualquiera por 0, el resultado siempre será 0. Si dividimos el 0 entre cualquier número que no sea 0, el resultado será 0. Pero si dividimos el 0 entre el 0, se produce una indeterminación. Y cualquier número distinto a 0 dividido entre 0 es igual al infinito. ¿Ok? Entonces, esas serían las características del número 0. Muy bien, entonces continuamos. Acuérdense que esto es una revisión de los números reales. Los números reales se llaman números reales porque están definidos y engloban a todos los números que existen. Y dentro de este análisis tenemos un concepto muy interesante que es la recta numérica. La recta numérica es la asociación de los elementos que forman a los números reales incluyendo los enteros, los números reales, con algunos puntos en una recta, en una línea recta. Ahora, lo interesante aquí es que esto nos brinda o nos viene a darle a los números una posición en el espacio. Fíjense que es un concepto tan básico, pero tan importante. Las posiciones que los números ocupen en la recta numérica tienen que ver con el valor del número, obviamente, que le dan esa posición, y no puede ser intercambiada por ningún otro número. Y esto nos permite analizar, nos permite obtener inferencias de los fenómenos
en este caso de ustedes como nutriólogos o de las ciencias médicas o ciencias biológicas, de los fenómenos biológicos que suceden en el mundo, en la vida cotidiana, y que los podemos traducir en una recta, en un lugar en el espacio. Eso nos permite analizar los fenómenos, medir. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando creamos o cuando sobreponemos una recta numérica horizontal y una vertical, tenemos lo que conocemos como el sistema cartesiano o plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano es la sobreposición de una recta horizontal y una recta vertical de manera simultánea. ¿Okay? Este plano cartesiano entonces nos brinda la posibilidad de hacer análisis de diferentes variables. ¿Okay? Nos permite también medir las relaciones entre dos o más variables. Así que bueno, el sistema o plano cartesiano es algo muy importante para la ciencia biológica y para la ciencia en general. Este es un sistema cartesiano donde tenemos la recta numérica horizontal y la recta numérica vertical. La horizontal siempre, un concepto muy importante, va a ser el plano de las X. Las variables X van sobre la recta horizontal y la variable Y va sobre la recta vertical. Siempre. Entonces, recuerden, esto no lo pueden trastocar. Ese es un axioma en matemáticas. Así que siempre vamos a tener una variable X y una variable Y en estas posiciones. El sistema cartesiano nos permite, les decía, medir las relaciones, por ejemplo, entre variables, entre dos variables. Y esto nos produce una representación geométrica de los fenómenos. ¿Okay? En este ejemplo tenemos el estudio de dos variables, que la primera variable sería el tiempo. Acuérdense que esta es la variable X, el tiempo medido en años. Y la variable Y, perdón, el tiempo medido en años calendario. Y la variable Y, que es la vertical, representa los años de vida o la expectativa de vida de un individuo. Este análisis es para nuestro país, para México, y está basado en datos del INEGI del 2009 y de la CONAPO al 2013. Ok, entonces aquí vemos que en 1940 la expectativa de vida de los hombres era alrededor de 40 años. ¿Okay? Es el cruce de los dos puntos o de las dos variables. En el 50, por ejemplo, los hombres ya vivían, la expectativa de vida ya rebasaba los 45 años. ¿Okay? En el 60, esa expectativa se va a arriba de los 55 años. Aquí en el 70, los hombres tenían una expectativa de arriba de los casi entre, que será 57 años, vamos a decir. Y así sucesivamente vemos cómo la expectativa de vida hasta llegar a una estimación en el 2030, obviamente esa es una estimación, de aquí para acá son estimados, son proyecciones,
Y entonces se habla de que para el 2030 nuestra expectativa de vida ya andaría rondando los 75 años. Esto nos permite analizar o trazar figuras geométricas que nos permiten obtener una conclusión. Por eso es importante el tema de manejar los planos cartesianos. Ustedes van a tener la oportunidad de elaborar, de traer algunos de los casos de nutrición a este tipo de análisis. Estos son ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen de un líquido sometido a diferentes temperaturas. Tenemos una variable que es la temperatura en grados centígrados y la otra variable es el volumen en litros de ese líquido. Esto lo puedo llevar a un plano